Dialogar con el doctor Rolando Rivera, biólogo y también integrante del CONICET, y está aquí en la provincia de Jujuy. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias por acceder a este contacto. Queríamos hablar con usted, preguntarle cómo vio este recorrido que ha realizado por los laboratorios que se han instalado en los hospitales, específicamente en el de niños, ¿no? Sí, ahí donde estoy ahora trabajando por el momento. Los laboratorios están muy bien, ha sido una buena idea, creo, la del gobierno de tener más laboratorios que solamente el laboratorio central, que si bien es el laboratorio de referencia, eh, permite ampliar la capacidad de testeos. En un principio va a ser en el materno infantil, después están preparando cosas para organizar un laboratorio en el Hospital Soria, pero bueno, eso va a venir un poquito más adelante. Este estaba ya prácticamente todo instalado porque el servicio de laboratorios del materno infantil es muy bueno, tiene excelentes profesionales, y en la zona de bacteriología se instaló lo que es el laboratorio de testeo de COVID. Yo lo que estuve haciendo es un poco organizando el flujo de trabajo entre las distintas personas. Y bueno, ahora empezamos con poquitas muestras hasta que nos pusimos prácticos todos en hacer los testeos, y ahora estamos con una capacidad de tranquilamente 150 test por día, que no es poco considerando que es casi aumentar un 40% la capacidad de testeo que tenía la provincia. Claro, y doctor, ¿estos laboratorios pueden servir para, una vez que pase la pandemia, realizar otros estudios? Sí, sin duda. Eso quizás es lo más interesante de todo esto. Se ha adquirido ahora una tecnología que permite ampliar muchísimo la capacidad de testeo porque, por supuesto, si bien vamos a tener que convivir con el coronavirus que causa el COVID por bastante tiempo, no vamos a vivir permanentemente en una epidemia como la que hay ahora, una pandemia como la que hay ahora. Entonces, todas esas capacidades se pueden aplicar a otros diagnósticos, por ejemplo, para Chagas, sobre todo hablando en términos del materno infantil, para Chagas, para enfermedades genéticas, para otras enfermedades infecciosas, dengue, lo que fuese. O sea, la tecnología sirve para todo, y eso es súper importante porque ahora la provincia va a tener no solo la capacidad de los profesionales, que ya la tenía, sino que va a tener una capacidad instalada que va a ser muy, muy útil en el futuro. Bueno, doctor, usted es virólogo, lo decíamos, por eso la pregunta. Qué raro es este virus, si bien es nuevito y sabemos que los científicos, virólogos, etcétera, trabajan para ver cómo actúa y la modalidad que tiene, porque, digo, ¿por qué raro? Hay gente que presenta síntomas, otras que no, algunos que afecta más, las edades también han cambiado y han variado mucho desde el principio de la pandemia. Sí, no es que sea tan raro el virus este, lo que pasa es que era completamente desconocido. Entonces, hay muchísimas cosas que todavía no se saben. O sea, hay cosas que en estos 7, 8 meses, esto empezó en diciembre en China, ahora estamos en agosto, en 7, 8 meses se pasó de un virus completamente desconocido a saber muchísimo. Pero si lo comparamos con otros virus, como por ejemplo el que causa la gripe, que se conoce de hace más de 100 años, y la cantidad de conocimiento que se tiene de la gripe es mayor. Por eso existen ya vacunas, existen tratamientos más precisos. Esto es todo nuevo y realmente yo estoy sorprendido, no sorprendido, pero estoy impresionado de que toda la comunidad científica del mundo se enfocó, no toda, pero una parte importante se enfocó en resolver este problema. Yo mismo, sin hacer así, a mí no me gusta ser autorreferencial, pero yo hice mi tesis doctoral en virología y luego comencé a trabajar en otros temas que no tienen nada que ver con la virología, pese a que son enfermedades infecciosas, y ahora volví a los virus. ¿Por qué? Porque rescaté de alguna manera lo que sabía de aquel momento para aplicarlo ahora, y eso ha hecho muchísima gente en el país y en todo el mundo, y eso ha ayudado a que si hay un número importante de laboratorios en todo el mundo resolviendo los problemas, se resuelvan. Igual queda muchísimo todavía por conocer de este virus. Por ejemplo, lo que mencionaban, ¿por qué algunas personas son más sensibles que otras? No se sabe. O sea, se sabe que hay
enfermedades que son, si están presentes al momento de la infección, pueden hacer que la persona sea mucho más sensible, pero también hay factores genéticos que se desconocen. Ahora eso se está estudiando, hasta donde yo sé, en Inglaterra han comenzado un estudio de los factores genéticos que hacen que una persona que tiene el virus sea más sensible a otra. Pero eso también va a llevar su buen tiempo resolverlo y conocerlo. No, quedan muchas cosas por saber, pero muchísimas ya se saben, ¿no? Doctor, ¿de dónde salió este virus? ¿Usted cree, o cuál es su posición de estas hipótesis que tanto se habla en el mundo, no solo acá, que fue creado en un laboratorio? Sí, yo no tengo ninguna evidencia de que haya sido creado en un laboratorio. Todo indica que es un virus normal, natural, que ha surgido espontáneamente como surgen la mayoría de los virus. Es decir, nosotros convivimos con virus, bacterias, con microbios de toda índole que como no los vemos, ni nos enteramos que andan por ahí. Cuando alguno resulta ser patógeno, ahí nos enteramos porque vemos la enfermedad. Pero hace bastante tiempo ya se hizo un estudio muy detallado del material genético de este virus y una de las conclusiones de los que hicieron este estudio es que si hubiera sido artificial lo tendrían que haber creado mucho más eficiente, mejor. Tiene un montón de, llamémoslo, imperfecciones que son normales en las apariciones espontáneas en la naturaleza, que después van evolucionando y van mejorando, digamos, su adaptación al organismo que infectan. Pero no, definitivamente no hay ninguna evidencia real de que esto haya sido creado en un laboratorio intencionalmente. En general las teorías conspirativas son fáciles porque son incomprobables. Entonces, como son incomprobables, yo lo que puedo decir es no hay evidencia de que sea así. Toda la evidencia muestra que va hacia un hecho natural. Exacto, pero muy virulento, porque la verdad para llegar a una pandemia y que afecta al mundo, ¿no? Hay mucha esperanza en la vacuna, doctor, ¿cuál es su opinión? Y la vacuna, hay varias vacunas que se están desarrollando con distintas tecnologías, pero que todavía no entraron en la última fase clínica, que es la que determina que la vacuna es efectiva. Hay vacunas que se han hecho, por ejemplo, en China, con virus inactivados. Es decir, se aísla el virus, se lo inactiva, entonces lo que se inocula es un virus muerto. Entonces, el organismo reconoce al virus muerto como si estuviera vivo y genera una reacción inmunológica. Ese es un tipo de vacuna. Otra, como la que el presidente Fernández dijo que se va a producir en Argentina, la que desarrollaron en la Universidad de Oxford y que comercializa AstraZeneca, tiene otra tecnología, no es el virus, sino es otro virus que porta material genético de este, que de alguna manera imita al virus y uno produce una reacción inmunológica. También está en la fase previa a los ensayos clínicos a gran escala, o la vacuna que está probando aquí en la Argentina la Fundación Infant, que es una vacuna de la empresa Pfizer y otra empresa cuyo nombre ya ahora no tengo en la memoria, que es una tecnología completamente distinta en que uno inyecta pedacitos del material genético del virus, no el virus, entonces también produce algunas proteínas, sustancias del virus, entonces uno la reconoce como si fuera el virus y no es el virus. Todas esas vacunas hasta ahora han pasado dos fases súper importantes de análisis. La primera es que no son tóxicas. Eso ya se ha probado, eso se llama fase clínica 1. Producen anticuerpos, es decir, generan una reacción inmunológica y ahora hay que ver qué es la fase 3, llamémoslo, en donde a una población grande se la dividen en dos grupos y sin saber ni los médicos ni los que son ensayados reciben la vacuna o reciben un placebo y se los siguen el tiempo para ver quiénes tienen más infecciones. Uno esperaría que el que recibe un placebo en condiciones normales, esa población, ese grupo de gente, tenga más infectados que los que recibieron la vacuna. Claro. Pero eso también lleva un tiempo, o sea, esas ideas de que la vacuna va a estar ya, hay que esperar. No es una cosa instantánea. Bien. Porque aparte hay que probar si tiene que ser una dosis, si hay que dar 2 dosis, pero así todo, desde que apareció el virus en diciembre, confirmado, digamos, oficial, Sí. hasta ahora, desarrollar una vacuna
en tan poco tiempo realmente fantásticos. Progreso tecnológico increíble. Doctor, estos 14 días que nos piden de aislamiento, ¿es porque el virus ya cumple, digamos, su etapa, pierde fuerza? Sí, es el tiempo que uno necesita para estar sano, aunque después pueda seguir teniendo virus. Porque puede pasar que uno detecta virus aún cuando la persona tenga el alta. Esos 14 días es lo que se considera que la persona está curada de la enfermedad. No necesariamente del virus, porque si nosotros tomamos a los que son asintomáticos, que no tienen ningún síntoma y tienen virus, de hecho, no están enfermos y andan dando vuelta porque salvo que uno los detecte con un PCR o un test diagnóstico de ese tipo, están dando vueltas. Es decir, a los 14 días una persona está curada, digámoslo de esa manera, lo cual no significa que no siga transmitiendo el virus, puede seguir transmitiendo el virus. Quizá no, es algo que no se conoce a ciencia cierta. Pero lo que es importante es, esas personas, lo mismo que los asintomáticos, tienen que saber que si fueron infectadas, quizá otra infección sea difícil, pero tampoco se sabe. Pero tienen que cuidarse ellos y a los demás, respetar distanciamiento, usar barbijos, ventilar, eso es súper importante, ventilar los ambientes, porque el virus se transmite en ambientes cerrados, preferentemente. Uno si anda caminando por la calle o en una plaza, salvo que haya un amontonamiento de gente, no sé, en una cancha de fútbol, el virus no se contagia con tanta facilidad, y esto se sabe hace más de 100 años de la época de la pandemia de la gripe española. Doctor, un gusto haber hablado con usted. Ya esta mañana hablamos en radio. Gracias a usted Gracias por estar. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto tenerlo al doctor Rivera aquí.